está ahora la sesión de la Comisión de Presupuesto y de Energía, revisando pues la parte que tiene que ver con el tema presupuestal, con el tema fiscal, y pues ha sido y seguramente será muy polémico el resto de la discusión por un ingrediente que apareció ya ayer en el transcurso de la revisión de los contenidos y que ahora pues es la novedad nacional, este tema de los pasivos laborales de Pemex y CFE, que está planteado para convertirlo en deuda pública, cosa que sería otra de esas decisiones que golpean y afectan a todos, a todas y a todos los mexicanos, porque otra vez al bolsillo, el golpe al bolsillo, porque hay que pagar casi 2 billones de pasivos laborales que tienen las dos empresas en su conjunto. Por un lado, se dice que hay que hacerlo porque de no ser así, Pemex entraría en una condición de desventaja. La competencia en el escenario ahora de la presencia de empresas nacionales y extranjeras en el tema del petróleo, del gas y sus derivados, pero este asunto nosotros lo dijimos a tiempo y con mucho énfasis, la grave situación en la que se mantenía Petróleos Mexicanos particularmente, si seguía con la misma condición del mismo régimen fiscal, de una situación de no autonomía de gestión y de prácticamente ser apéndice de la Secretaría de Hacienda. El resultado está ahí y ahora hay que cargárselo a los mexicanos. La parte de la necesidad de una empresa competitiva se entiende, pero lo que no se entiende y no es aceptable es que ahora eso se convierta en una carga económica para las finanzas públicas, porque seguramente ustedes comparten también con nosotros la situación financiera a la que llegó Petróleos Mexicanos es resultado de un mal manejo de la empresa. Por un lado, de haberle quitado durante muchos años prácticamente, o no prácticamente, sino más del 100% de las utilidades de su producción. Ninguna empresa en ninguna parte del mundo soporta una carga tributaria que le quite más del 100% de lo que gana, que llevó a Petróleos Mexicanos a endeudarse, a contraer pasivos para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, al convertirse en el principal aportador de recursos a la hacienda pública. Pero no solamente eso, sino la larga historia de corrupciones, privilegios, abusos de funcionarios, gerentes y directores y toda la planta administrativa del sindicato, digo, de la empresa, y los abusos de la cúpula sindical, porque no estamos hablando de las trabajadoras y los trabajadores que se han jugado su vida en la empresa, sino de aquellos que abusaron y que han abusado de los recursos de una empresa pública propiedad de todos los mexicanos. No abundo más porque aquí mis compañeras, mis compañeros son los que traen el tema, están ahorita en el marco de la discusión. Solamente reiterarles que nosotros no vamos a avalar de ninguna manera otro FOAPROA, otra carga tributaria para los mexicanos, otro golpe más por errores, abusos, excesos y privilegios que fueron para unos cuantos. De tal manera que nosotros vamos a seguir dando el debate, vamos a seguir en nuestra postura y retomo yo la propuesta que hicieron ahí mis compañeros de que lo que debería hacer es sacarse el tema de esta idea de querer meter ahora en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y que sea motivo de un análisis, de un estudio detenido, profundo, para que resultado de ello se puedan proponer soluciones. No queremos afectar a la clase trabajadora, a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, de ninguna manera, pero tampoco queremos que los mexicanos carguen ahora con ese pasivo. Creo que la cosa ya se enredó, porque veo también que los propios representantes del sindicato están protestando por la forma como se quiere manejar este tema en la ley, en el dictamen que ahorita se está discutiendo. Yo les dejo la palabra aquí a mis compañeros, les dejo la palabra a
el diputado Cházaro. El artículo 2, 3 y 4 transitorio no estaba integrado en el cuerpo de lo que habían presentado. Otra vez queriendo pasar bolas bajas en la Cámara de Diputados, otra vez a ver si nadie se da cuenta. Y estos transitorios y la propuesta como se hizo violentan la propia Constitución. La facultad del tema presupuestal es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y aquí se faculta al Ejecutivo Federal a una cuestión de deuda pública. Esto es gravísimo porque, insisto, se pretende pasar la bola por abajo, pero aparte violentando cualquier principio, incluso constitucional. Ya lo decía el coordinador, lo reitero, ni una parte, ni un porcentaje, ni una parte ahora y luego vemos qué hacemos con lo demás. El PRD se manifiesta en contra de que sea la gente quien tenga que solapar o absorber los malos manejos, por un lado de corrupción. Habría que preguntarse si de aquí salió el Pemex Gate, si de aquí salieron los 580 millones de dólares de oceanografía, porque ninguna empresa, ni pública ni privada, que proyecte sus pensiones lo hace más que en base a sus flujos. Esto es, el dinero debió haber estado ahí. Ahora, a pagar las consecuencias de manejos opacos en las finanzas de Pemex, a pagar las consecuencias del saqueo fiscal que se ha hecho durante años y que el PRD ponía como el centro de su propuesta. Aquí quiero decir que ya en una semana de que el PRD presentó 8 peligros de la propuesta de Peña, a una semana salen a flote 2 de los mismos y continuarán saliendo. Nosotros planteamos que no habría reducción de tarifas eléctricas y de gas y ya antier los diputados del Verde dijeron, bueno, es posible que esto no suceda. Ayer quisieron recomponer y trajeron un notario, hicieron una faramaya, pero la verdad es que no habrá la baja de tarifas en luz ni en gas. Y por otro lado, el tema de pasivo laboral, que estaba en esos riesgos que el PRI y el PAN no habían querido abordar, pues antier una diputada del PRI plantea esta cuestión, se van de frente y abre la caja de Pandora en un tema que ya era insostenible, que es esto de querer hacer deuda pública el pasivo de una empresa. Es un FOBAPROA, no hay mucho más que buscar. El Pemex PROA está a la vista y sea con un porcentaje, o sea con la totalidad, no tiene por qué la gente pagar. Ahora resulta que la reforma, en vez de beneficiar en el bolsillo a los mexicanos, los empeñará en una empresa de 2 o 3 generaciones a pagar. No hemos terminado de pagar el FOBAPROA y quieren que empecemos ya con el Pemex PROA. Entonces, seguiremos dando en el debate en las Comisiones Unidas y en el Pleno, porque el tema del pasivo laboral es la muestra más tangible que cuando contrastamos lo que el PRD ha dicho con lo que se dijo en el discurso político, la verdad sale a flote más pronto que tarde. Efectivamente, compañeras y compañeros, buenas tardes. Lo que han dicho los compañeros definitivamente ha sido no solamente el atraco más grande a la nación, el albazo, como siempre y acostumbrado por el Ejecutivo Federal, pero el tema particular que podríamos nosotros retomar también y además dirigirnos al pueblo mexicano es: los trabajadores tienen la responsabilidad o fueron ellos quienes se endeudaron. No, los trabajadores hicieron sus aportaciones en tiempo y forma porque se las descontaban de sus mismos sobres y de sus quincenas y de sus salarios, y hoy, al final de su recorrido, aparte de que los están obligando o que los obligaron a ser jubilados y a renunciar a sus puestos en donde se encontraban, hoy también los trabajadores no cuentan con ninguna prestación, ni siquiera para su retiro. Y además es el llamado a todos los mexicanos para que nosotros podamos seguir en la lucha. El PRD definitivamente sigue votando en contra y va a seguir dando la batalla en la comisión, en las Comisiones Unidas y en el Pleno, pero sobre todo decirle al pueblo mexicano que nosotros no somos quienes estamos traicionando a la patria, que hay quienes están proponiendo hoy que no solamente lo que ahorraron, sino además agregarle el pasivo laboral de algunos beneficios que tuvieron algunos funcionarios y sobre todo la madre de todas de estos temas, que es la corrupción. Esos hoy son los que quieren poner nuevamente, desestabilizar la economía familiar y darle en lo más sensible a nuestros mexicanos y a nuestro pueblo mexicano, que es ahora tener que pagar nuevamente una deuda que no contrajimos los mexicanos. Entonces, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando desde la izquierda y vamos a ser congruente con nuestra línea de acción. Nosotros los mexicanos estamos a favor de las economías familiares y de todas las familias mexicanas. Gracias.
Compañero Carlos. Muy breve, compañeras y compañeros. Primero, lo primero que hay que señalar es que lo dispuesto en los transitorios tercero y cuarto no forma parte de la reforma constitucional. Esta propuesta se arma de manera atropellada al cuarto para las 12. ¿Por qué la preocupación? Desde el PRD decimos, primero tenemos que defender los derechos de los trabajadores, ahí no puede haber duda. Y también nos preocupa que se formule una propuesta desde estos transitorios para violentar el artículo 123 de la Constitución. ¿Cómo es posible que en un transitorio se obligue a Pemex para renegociar el contrato colectivo de trabajo? O sea, se da una orden cuando las condiciones en el contrato colectivo, todo lo estipulado proviene de una negociación bilateral, trabajadores y patrones, por un lado. Por otro lado, lo preocupante es cómo es posible formular una propuesta para utilizar recursos fiscales, utilizar recursos de los mexicanos para pagar el pasivo laboral. ¿Saben lo que va a pasar? De este límite del 4.7%, de este límite, al momento en que se asuman estas obligaciones, para poder cumplirlas, se tiene que sacar del 4.7%. Es decir, se van a afectar gasto destinado a educación, gasto destinado al combate a la pobreza y otros rubros prioritarios, salud, para poder cubrir esto. Nosotros decimos, para poder asumir obligaciones de este tipo, para convertir en deuda el pasivo laboral, primero se tiene que ver el origen. Tiene un origen muy claro, proviene de la corrupción. Todos los mexicanos saben de lo escandaloso que resulta las ventas de plazas que hace el sindicato petrolero. Entonces, te tiene que ver el origen, la composición, porque no es lo mismo los derechos de los trabajadores de base que las prebendas de los altos funcionarios. Y para terminar, quiero decirles que esta propuesta vulnera la Constitución y le quita facultades a la Cámara de Diputados. El artículo 73 de la Constitución dice que el único que podrá asumir deuda es el Congreso de la Unión. Y ellos inician su propuesta en la redacción al permitirle al gobierno federal poder asumir deuda, renunciando el Congreso esta facultad. A nosotros también nos preocupa que se permita que el gobierno federal, en esta propuesta de su transitorio, que una vez aprobado el presupuesto, puedan realizar ajustes para poder cumplir con esas obligaciones. La facultad para aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados. Entonces, se vulnera la facultad del Congreso de la Unión en materia de deuda y se vulnera la facultad de la Cámara de Diputados en materia de presupuestos. Muchas gracias.